estado percibiendo cómo el mensaje de los primeros capítulos de Bereshit constituyen la columna vertebral del mismo tema en la Torá y los profetas. Y realmente no es un tema religioso, nada que ver con religiosidad, sino el tema es la naturaleza del ser humano, Selem Elohim, es decir, la facultad de libre decisión o elección, su relación de compromiso, es decir, la relación del ser humano con la creación, con su semejante, el creador, la creación, el medio ambiente, los animales, cómo el ser humano es comprendido en el texto de Bereshit como un asociado en la creación, para ejercer dominio, señorío, y así mantenga el orden en la creación. Sus capacidades fueron concebidas para que desarrolle esta facultad. En el Tanaj siempre veremos estas imágenes. Hashem tiene un propósito con el mundo. Dado que es un ser perfecto, no existen casualidades en sus acciones. Un ser perfecto, un mundo con un objetivo, con un propósito. Le pide entonces a su ser creado, el ser humano, que desarrolle su capacidad positivamente. No importa la etnia, no importa la religión, no importa la raza. Todos tenemos, o sea, todos los seres humanos tenemos un rol, un objetivo, tenemos que ser, mejor dicho, asociados para llevar a cabo el perfeccionamiento del funcionamiento de nuestro mundo. Para desarrollar nuestro rol en el mundo tenemos que seguir el designio divino sin importar la etnia. Cierto es que nadie pidió nacer. Cierto es que ningún ser humano se le consultó antes de existir o nacer si quería venir al mundo o sí o no. Pero una vez que nacemos, seguramente que no queremos morir. Hacemos todo lo posible por mantenernos vivos. Y entonces tenemos que poner, si queremos permanecer vivos, adecuadamente perdurar en la vida. Hablamos de la resurrección en conferencias previas, ya sabemos la manera de hacerlo. Crear una relación sana con el Creador, con nuestros semejantes y con el medio ambiente. La vida es un regalo, es Matana min hashamayim, es un regalo divino. Nadie preguntó o nadie solicitó la vida. Hashem la dio como regalo. Y entonces, ¿qué nos cuesta hacer su voluntad? Si Él nos pide algo, ¿qué nos cuesta obedecerles? Ciertamente parece simple, pero no es nada simple, porque está en juego nuestra facultad, o sea, la facultad que nos dio también como regalo. Así que no es nada fácil. Imaginemos el trato de un hijo con su padre. El padre que siempre le da todo lo que necesita, siempre procura su bien. Ahora el padre le pide al hijo que haga algo por él. ¿Qué hace el hijo? No puedo ahora, estoy ocupado, o ¿por qué necesitas eso? Pero si ya tú tienes, ¿por qué necesitas otro más? Ciertamente un hijo con una buena relación con su padre, no le pregunta a su padre ¿para qué necesitas esto? Pero si ya tienes, pero ¿cuál es el objetivo detrás de tu pedido? Un hijo con una buena relación con su padre cumple la voluntad de su padre a cualquier costo. Busca los medios y las formas de llevar a cabo la voluntad del Padre. ¿Por qué? Porque es el Padre quien me lo está pidiendo. Es aquel que me dio la vida sin yo pedirla. Es aquel que ha actuado altruistamente para conmigo. ¿Por qué niego mi responsabilidad ante Él? Es mi Padre el que me dice, haz esto, haz aquello. ¿Qué me cuesta? Otra vez, parece muy simple, ¿cierto? Pero hay aquí el detalle. A la hora de decidir, a la hora de hacer lo bueno y lo malo, entonces nos damos cuenta de lo difícil que es. Cuando nos toca poner en práctica nuestra capacidad de libre elección. He ahí entonces el detalle. He ahí la dificultad de la vida, los enfrentamientos diarios con nuestro propio carácter. ¿Cuál fue el error del primer ser humano, de Adán, en la narrativa de Bereshit, en la tradición de Israel? La decisión de hacer lo opuesto.
a la petición del Creador. Adán y Jabá, representando a toda la humanidad, eligen por romper las reglas del Creador. Pero este pensamiento que se convirtió en acción solo pudo existir porque previamente tenían la capacidad de libre elección. Se les dio la facultad de elegir el bien o el mal. El error entonces está en el mal uso de esta facultad. Pensar que libre elección significa ser ilimitado, olvidando que, de hecho, la libre elección implica precisamente estar limitados porque podemos elegir dos caminos, el bueno o el malo. No tienes más opciones. Opción A, opción B. No existe la opción C. Estás limitado. Y dentro de estas opciones que se te da, por supuesto, se te instruye a imitar las acciones del Creador. Se te instruye a tomar la opción de hacer el bien. Pero no el bien de acuerdo a nuestros ojos, que siempre están tentados a hacer una acción egoísta, sino a elegir lo bueno según los ojos del Creador. Así que quizás la imagen de Adán y Jabá, cuando llega a nuestros días, tan alejados desde cuando se inició esa tradición plasmada en la Torá, pues quizás se nos complica un poco la imagen de Adán y Jabá. Por esto hoy quiero traerles la imagen de un niño, que es como la imagen de Adán y Jabá. Una persona sin la picardía, sin la astucia, manifestada posteriormente en la serpiente. Adán y Jabá eran, como dice el texto, no tenían esa picardía, esa astucia que les sembró consecuentemente la serpiente por hacer caso omiso a la voluntad de Hashem y tomar la opción que les brindó la serpiente. El niño nace y ya a pocos días se cree que es el amo de la casa donde vive. En su contexto, él se cree que él es el dueño de todo. Por lo tanto, cuando pide algo, exige algo, hay que traérselo al instante. De lo contrario, comienza a gritar, comienza a enfadarse, porque no se le cumple su deseo. Deseo egoísta, porque no toma en cuenta de que todo lo que le rodea no es para él, no es para uso únicamente personal o para satisfacer sus deseos, sino que hay que tomar en cuenta otras realidades. Y es lo mismo que le pasa al ser humano en la vida. Podemos hacer uso de diferentes formas de vida, pero tenemos que tomar conciencia del bien o el daño que hacemos. Así que el niño, retomando la idea o esta imagen, el niño pues se cree que todo lo que le rodea le pertenece a él, únicamente a él. A medida que el niño crece y aprende, entonces se da cuenta de una realidad muy importante para su vida. Cambiará drásticamente la vida del niño. El conocer, el despertar de la conciencia cambia su realidad. Se siente vulnerable, se siente limitado. Por ejemplo, ve que tiene un cuerpo limitado. Si no alimenta, si no procura el bien de su cuerpo, morirá. Es un ser vulnerable. Es un ser que toma en cuenta de que en el contexto donde viven otras personas que también tienen derechos como él tiene, o sea, derechos a hacer uso de lo que le rodea a él. Por ejemplo, en la cocina, ¿qué encontramos? ¿Qué encuentran los niños? Encuentran fósforos para hacer fuego, encuentran, digamos, cuchillos. ¿Son malos en esencia? No. Todo depende de para qué lo usemos. O sea, todo depende de las limitantes que les pongamos a los instrumentos, a todo lo que usemos, debe estar canalizado bajo limitantes. Un cuchillo sirve para herir a una persona o para cortar vegetales para poder ingerir correctamente los alimentos. Los fósforos sirven para crear un incendio, dañar el medio ambiente, dañarnos a nosotros mismos, o sirve para alumbrar, para cocinar. Así que el conocimiento trae consigo, como consecuencia,
comprender lo limitado y lo vulnerable que somos. En otras palabras, el mal uso de esta facultad de libre elección provoca una decadencia o un daño en tres relaciones. Ya lo dijimos en conferencias previas. La relación con el ser humano, con la humanidad, con los animales, con la vegetación, y esto está representado en la imagen de Bereshit. En los protagonistas, el ser humano representados en Adán y Jabá, los animales representados en Nahash, la vegetación, el medio ambiente representado en el Etz Ada'at, el árbol del conocimiento, o Etz Ahayim, el árbol de la vida. ¿Cómo interactuamos con ellos? Tenemos entonces consecuencias, para bien o para el mal. Toda esta imagen, entonces, como estoy diciéndoles, está presente a través del Tanaj, a través de todos los libros que fueron recopilados como con contenido trascendental. Ahí encontramos esta misma imagen. En el caso de Abraham, en la historia de Abraham, la narrativa sobre Abraham, ya dijimos que Abraham sale a la luz en un contexto. ¿En qué contexto? Cuando surgen otras etnias. Abraham es elegido para que de él se forme el pueblo de Israel. Después de la Torre de Babel, después del Migdal Babel, donde el ser humano va dando riendas sueltas a su egoísmo, a su egocentrismo, como leímos, hagamos para nosotros un nombre, es decir, el valor o el foco de atención es el ser humano, y soy ilimitado, puedo crear una torre que llegue hasta el cielo para someter o para decir yo soy igual que el Creador. Es en este contexto donde surge Abraham. Abraham toma sobre sí entonces el restablecimiento de las relaciones en decadencia, las tres relaciones previas entre el Creador, el ser humano, los animales y el medio ambiente. Luego se mostrará, por supuesto, en el pueblo de Israel, porque Abraham es elegido con el potencial, como dice el texto de la Torah en Bereshit, de transmitir el Derech Hashem, el camino del Eterno, a sus descendientes, al pueblo de Israel, ejemplificado en Tzedakah y Mishpat, en la justicia y la equidad. De hecho, Bereshit Rabbah, uno de los midrashim sobre Bereshit, uno de los comentarios popularmente conocidos como rabínicos sobre Bereshit Rabbah, plasma realmente esta misma idea que estoy transmitiéndoles. Nos dice Bereshit Rabbah 14 que Abraham merecía ser creado antes de Adán. Realmente el sejud de Abraham, las capacidades que tenía, pues en comparación con Adán, a simple vista, pues merecía ser creado antes de Adán. Pero Hashem Yitbaraj, que todo lo sabe, nos dice el Midrash, previó que Adán estropearía las cosas, y luego entonces, después de Adán, ¿quién corregiría el error? Por lo tanto, Hashem, percibiendo el potencial de Adán y el de Abraham, decide crear primero a Adán, y luego, después que Adán lo estropea todo, permite la existencia de Abraham, porque Abraham tiene el poder, la capacidad de corregir lo estropeado. En otras palabras, el Midrash enseña que Abraham tiene el potencial del el tikkun olam, la rectificación de los errores que se han venido cometiendo por el ser humano en el mundo. Y esta es la razón entonces por la que Abraham es elegido, debido a su potencial, no sus cualidades en comparación con Noah, que es descrito como Tzadik. Abraham no es descrito por lo que es, sino por lo que hará por los demás. Si vemos entonces el carácter altruista de Abraham, escondido en la Torah, porque Abraham no es llamado un Hasid, una persona altruista. ¿Por qué escondido? Porque así es el altruista, ese es el carácter altruista, el que hace por los demás sin importarle a él que se tome en cuenta que él es el que produjo la acción o el beneficio por los demás. El hecho de que el epíteto o la cualidad destacada de Abraham no se mencione con un título, como en el caso de Noah Tzadik,
es precisamente dado a la esencia de la cualidad de Abraham, un ser altruista, que imita, en este sentido, las cualidades del Creador manifestadas desde la creación en sus actos altruistas, como dice el texto de Proverbios, Olam Hesed Yevane, el mundo fue creado como un acto de altruismo, un acto de bondad. El Creador no necesita del hombre, en el sentido como que él carece, como que Hashem está en carencia de algo y en sentido ello necesita. No. Necesita, si él crea a un ser humano, necesita que el ser humano haga su función. Pero no necesita en el sentido de que él carezca de algo. Por lo tanto, la acción de crear el mundo, como dice el texto, Olam Hesed Yevane, el mundo fue creado como una expresión de altruismo, es en pocas palabras, en tres términos realmente en hebreo, la expresión de la cualidad altruista del Creador. El Creador da porque ama, el Creador crea, se manifiesta como Creador porque ama. La creación es una expresión de amor. Da porque ama. Entonces Abraham, siguiendo el ejemplo Abraham luego se manifiesta en el pueblo de Israel. Y de esta manera entonces sobre Israel recae, que ya es un pueblo en contexto de nación, de etnia, recae la responsabilidad de Adán. Por lo tanto, se crea una figura, se crea una imagen para el lector de la Torá, para la tradición de Israel, en la cual la tierra de Israel, Eretz Israel, ejemplifica el Gan Eden. Por lo tanto, todas las normas o el régimen por el cual se regía el Gan Eden deben implementarse en la tierra de Israel. Y es por eso que vemos que todas las mitzvot se manifiestan en estos tres tipos de relación. La obediencia al Creador, hay que mantener una relación sana con nuestro Hacedor, con Hashem Yitbaraj. Luego con los seres humanos hay mitzvot relacionadas con los seres humanos, con Hashem, y mitzvot obviamente relacionadas con el medio ambiente, el cuidado, el mantenimiento del orden del medio ambiente. Por lo tanto, todo lo que Israel hace como mandamiento, los principios que se desprenden de los mandamientos para la nación de Israel son aplicables, los principios, no los mandamientos en sí mismos. Los principios de los mandamientos son aplicables para todos los otros pueblos. De tal manera que todos los pueblos pueden hacer de sus naciones, de sus tierras, un Gan Eden. Y de esta manera, pues, todo el mundo podemos retornar literalmente al Gan Eden. Conocemos de nuestro entorno el Gan Eden, perpetuando los principios que se desprenden de la Torah. Hablamos en conferencias previas sobre el Shabbat, por ejemplo, el Shabbat del ser humano y el Shabbat para la tierra. Así que mencionamos otra vez, recalcando el mensaje de Abraham, es Derech Hashem, impartir Derech Hashem a su próxima, no a su próxima generación, sino al pueblo que desciende de Abraham. Derech Hashem, la conducta apropiada para plasmarla en nuestro mundo, se ejemplifica en justicia y equidad, Tzedakah y Mishpat. De esta manera hicimos un entre paréntesis en la conferencia cuarta, la conferencia previa, y dijimos que antes de continuar con la temática en un sentido cronológico, es decir, terminamos con Bereshit y pasamos a Éxodo, ciertamente hablamos un poco de la transición entre Bereshit y Éxodos, tocamos por ejemplo, la imagen de un pueblo, el pueblo elegido para ser ejemplo a los demás, cómo comienza en un exilio, en una esclavitud, y las razones del por qué. Y de esta manera, el texto de la Torah conecta la expulsión del ser humano del Gan Eden y el pueblo de Israel
también fuera de la tierra. ¿Cuál es el destino? ¿Cuál es el próximo paso a seguir? El retorno a la tierra. De igual manera, el pueblo Adán y Javá en Bereshit o en Génesis, el texto terminó o la narrativa terminó en su deseo por retornar al Gan Eden. Entonces hicimos un entre paréntesis, dado a que este instituto está basado en las enseñanzas de nuestro maestro Rabbi Yoshua de Nazaret, y queremos entonces enfocarnos, realmente comenzamos a enfocarnos ya desde la cuarta conferencia, y hoy, nuestra segunda conferencia, queremos pues continuar enfocándonos, plasmando, mejor dicho, toda esta temática de Bereshit, Selem Elohim, la capacidad de optar por el bien y desechar lo malo, cómo se ejemplifica en la tradición de Rabbi Yoshua. Una vez más, el contexto no es religioso. Detrás de toda esta temática de la Torah y aún, o sea, de los profetas, y aún en la tradición de Rabbi Yoshua, no se busca perpetuar un culto a una deidad caprichosa, sino que se busca la mejor manera de poner en práctica las facultades que tenemos para hacer un mundo mejor, o mejor dicho, para perpetuar el orden establecido por el Creador para nuestro mundo. Y en este contexto, entonces, Yehoshua, en la tradición de Israel, es percibido como Mashiach. O quiero decir, los discípulos de Rabbi Yoshua se enfocan en Yehoshua en su rol de Mashiach, porque el rol de Mashiach es de importancia en la tradición de los profetas. Por ejemplo, para comprenderlo de mejor manera, el profeta Irmiyahu, Jeremías, en el capítulo 23, nos dice: he aquí vienen días, dice Hashem Itbaraj, en los cuales voy a levantarle a David un Semach Tzedek, un renuevo justo, un rey que reinará y prosperará. Y dice, lo importante es que hará Mishpat y Tzedakah, hará juicio equitativo. El profeta toma la imagen ya descrita en la Torah sobre lo que los hijos de Israel deben hacer por tradición de Abraham. Abraham transmite a sus hijos, a sus descendientes, Tzedakah y Mishpat, y es los mismos términos que emplea el profeta Jeremías, Irmiyahu Anabí, en relación al Mashiach. ¿Cuál es el objetivo del Mashiach? Reinar, poner en práctica el régimen del Creador, manifestándose en Mishpat y Tzedakah, en la equidad y la justicia. Esto es Derech Hashem, otra vez haciendo imagen, haciendo uso de la imagen plasmada en Abraham. Por lo tanto, también mencionamos en la clase previa, siguiendo este contexto, las razones del por qué es importante seguir a Rabbi Yoshua como Mashiach, siendo él el conducto para manifestar de mejor manera en este mundo el Malhut Shamaim. ¿Por qué? Porque él es el rey Mashiach. Y sobre el rey Mashiach, es decir, sobre la dinastía davídica, leímos en el libro de Crónicas que Shlomo se sentó sobre el trono de Hashem, del Creador, sobre Israel. En otras palabras, que el reino de Hashem, el Malhut Shamaim, el régimen o el sistema de justicia de Hashem para ser implementado en este mundo está en manos de ¿quién? De la dinastía davídica. En los hijos de David, así está escrito en el libro de Crónicas. Por lo tanto, en las enseñanzas más populares o más destacadas de Rabbi Yoshua, se puede apreciar claramente este tema, el tema de Selem Elohim, el tema del libre albedrío, y dentro de él, pues, optar por hacer lo correcto. Y siempre esto está canalizado después de Adán, Noah, después de Abraham, llegan las etnias, los pueblos. Por lo tanto, se canaliza entonces la manifestación del reino de Hashem a través de un pueblo.
Pero por supuesto todo comienza con un ser humano. En el caso de Abraham, comenzó con Abraham. Él impartió, transmitió su legado a Isaac, Isaac a Jacob. Y vemos que se van eligiendo, se van desechando. Se desecha a Ismael, se desecha a Esav. Se sigue perpetuando un legado hasta que se forma un pueblo. Pero de igual manera, en el contexto de pueblo siempre hay un líder, como fue el caso de Yosef. A pesar de que en la generación de Jacob existió una elección, se elige a Jacob en lugar de Esaf, ya en la próxima generación, Yosef y sus hermanos, no se hace una elección y un desecho de otros, sino que todos comienzan ya a formar el pueblo de Israel, pero siempre hay un líder. El líder espiritual es Yosef Hasadik, luego torna el liderazgo a Yehuda. Y entonces se crea la dinastía davídica. En este contexto, el Mashiach entonces es presentado en el pueblo de Israel como un rabino, es decir, es alguien que enseña, es alguien que prepara a discípulos, porque la única manera de llevar este legado es a través del discipulado. Y por eso es importante perpetuar este mensaje de la tradición de Rabbi Joshua, cómo se presenta inicialmente como un maestro de la Torah que impacta positivamente en discípulos para que estos a su vez creen otros discípulos. Entonces, lo que inicialmente es un movimiento denominado como Malhut Shamaim, tiene la expectativa o el objetivo de llegar a ser un gobierno implantado en Israel para que irradie luz al resto de los pueblos, y los otros pueblos entonces también imiten el ejemplo de Israel y puedan crear entonces de sus tierras, de sus pueblos, también un Gan Eden. ¿Por qué Mashiach ben David? Ya lo dijimos, porque así fue establecido por decreto divino según la tradición de Israel. Entonces, Malhut Shamaim es algo práctico. Malhut Shamaim es la forma de vida de la comunidad de Rabbi Joshua. Malhut Shamaim no es la vida después de la muerte. Para Rabbi Joshua, el Malhut Shamaim es algo que en sus días se puede entrar, o se puede ser mayor o menor. Es algo vívido y se manifiesta en la práctica. Toda persona que tome sobre sí el yugo del reino de los cielos, es decir, que acepte, y esto lo explicamos en la conferencia cuarta, que acepte sobre sí el hacer la voluntad divina, ha entrado en el Malhut Shamaim. Entrado en el presente, y por supuesto, para que esto sea una realidad de manera más amplia, comunitaria y nacional, pues es un requisito permanecer haciendo la voluntad divina. No solamente tomar sobre sí el yugo, y comprender que Hashem es nuestro creador, nuestro hacedor, Elohim, como dice el Shema, que es aceptar el Malhut Shamaim formalmente. Shema Israel, escucha Israel, internaliza Israel, obedece Israel. Hashem Elohenu, Hashem Ehad, Hashem el creador es nuestra autoridad, Elohim, y es uno solo, no tenemos otro líder que Hashem Itbaraj. Ese es el inicio, la formalidad de aceptar. Luego, entonces viene la puesta en práctica o el sometimiento verdadero en la práctica de este régimen. En las parábolas de Rabbi Joshua se manifiesta esta manera práctica de percibir el Malhut Shamaim. ¿Recuerdan cuando en muchas de sus parábolas, por ejemplo, citemos dos, la parábola de la mostaza y la parábola de la levadura? Entre paréntesis, recordemos el contexto. Estamos trayendo la literatura de la tradición de Rabbi Joshua en este contexto para comprender que esta literatura, la tradición de Rabbi Joshua, no tiene nada que ver con los contextos religiosos que en el caso del catolicismo o el cristianismo se presentan estos documentos. Nada que ver. Siguen la temática de los profetas, siguen la temática
de la Torá, la preocupación por el ser humano, para que éste desarrolle sus capacidades y su rol en el mundo de la manera más apropiada. Entonces, las parábolas, decíamos, dos de ellas, la mostaza y la levadura, son las más breves parábolas que hay, y en ellas se manifiesta exactamente esta manera práctica de percibir el Malhut Shamayim, o sea, la manera de plasmar en el mundo de la acción el reino de los cielos, gradualmente. El Malhut Shamayim, dice, es semejante a un grano de mostaza. ¿Por qué? Porque la semilla es la más fina, la más pequeña, la más débil aparentemente de todas. Pero una vez que se siembra la semilla, esto viene a convertirse en un árbol que crecerá por encima de todos los demás. Esta es la semilla del Malhut Shamayim, es decir, todo empieza por un ser humano, el Mashiach, la semilla, se siembra, se crea un movimiento con la expectativa de que el movimiento crezca y entonces llega a pasar o sea, que el Mashiach sea aceptado por el pueblo de Israel y entonces se ponga de manifiesto su enseñanza. Y aquí entonces una vez más repito la importancia del rol del Mashiach. Luego la levadura o la parábola de la levadura sigue el mismo patrón, la misma imagen. El reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer pone en 3 medidas de harina y entonces se leuda toda la masa. El mensaje es el mismo. Todo puede tomar lugar gradualmente. La manifestación del Malhut Shamayim, el régimen de Hashem, se puede manifestar en nuestro mundo gradualmente. Por ello es que tenemos que aceptar primeramente la soberanía del Creador. Por ejemplo, muchas personas se preguntan ¿cómo podemos decir que Rabbi Joshua, el rabino de Nazaret, es el rey, es el Mashiach? ¿Acaso existe respeto por él por parte del pueblo de Israel en sentido general? Por supuesto que no. ¿Significa esto que él no es rey? Si significase que él no es rey, entonces, ¿qué podemos decir de Hashem Yitbaraj, del Creador? ¿Acaso él no es rey? ¿Acaso no dice que los cielos es su trono? Entonces, ¿es rey o no es rey? Es rey. Solo falta que el ser humano acepte el reinado sobre sí. Está ocurriendo en el presente, en el pasado sigue ocurriendo lo mismo que ocurrió en Bereshit. Hashem es rey en Bereshit, Hashem es rey en Bereshit. Entonces, ¿por qué permite que el ser humano obre mal? ¿Por qué permitió que Adán desobedeciera? Porque fuimos creados con esa opción de libre albedrío. Entre comillas, por supuesto. La opción A, la opción B están ya prefijadas. Lo mismo sucede con el Mashiach. Para que haya un pueblo, o mejor dicho, para que haya un rey, se necesita de un pueblo. Para que los planes de un rey funcionen o se lleven a cabo, necesita de la aceptación de un pueblo. Y es lo que ha pasado a través de la historia con Hashem y la humanidad. La humanidad no ha aceptado a Hashem. Son la minoría de las personas que aceptan a Hashem, y de igual manera sucede en Israel. Es la minoría de los judíos que aceptan la mesianidad de Rabbi Joshua y su potencial para liderar al pueblo de Israel. No es nada nuevo. Lo mismo ocurrió con Yosef Atzadik. ¿Qué pasó con sus hermanos? Aún después de muerto, le temen porque no acaban de comprender que la actitud de estos líderes es una actitud altruista. Su capacidad, su nivel intelectual no es para subyugar a los demás en un mal contexto, en un contexto negativo, para enseñorearse sobre los demás negativamente, para abusarlos, para minimizarlos. Al contrario, es para el servicio de ellos. Se ejemplificó en el caso de Yosef en Egipto, cómo usó su potencial, su intelecto, su capacidad por el bien de la nación de Egipto y consecuentemente para el resto de la humanidad. Entonces, la manera en que
Rabbi Joshua, así como los maestros de la antigüedad, percibían el establecimiento del Malhut Shamaim en el mundo, era gradual, así como la semilla de mostaza que se siembra, que parece insignificante, pero luego llega a ser un gran árbol, así como la levadura que se coloca en una masa y la masa leuda, crece. Así se siembra en Malhut Shamaim, es decir, se actúa de poco a poco, impactando positivamente en los demás. Y en este contexto, una vez más, el Mashiach es descrito por sus discípulos como un maestro. De hecho, toman la imagen del profeta Isaías, el cual ejemplifica la enseñanza que traerá el Mesías, como esta es esperada por las islas. La enseñanza, su Torah, es esperada por las islas, es decir, los exiliados de Israel. El Mashiach es un maestro. Así que de la manera gradual en que se manifiesta el reino en nuestro mundo, el régimen de Hashem, en nuestro mundo, tomando la opción positiva de nuestras capacidades, usando Selem Elohim positivamente, es lo mismo que percibían otros maestros. Citamos en la clase previa, en la conferencia cuarta, el dicho de Rabbi Tarfon, que vivió entre el primer y segundo siglo. Su dicho está recopilado en Avot 2. Dice Rabbi Tarfon: Lo aleja melahalik moro. No te corresponde terminar la labor. No es tu responsabilidad terminar la tarea. Pero, dice, Velo ata ben jorim libatel mimena. Pero tampoco significa que estás libres, o que son libres, o que eres libre para renunciar a ella. Aunque tú no sabes cuándo el reino de Hashem finalmente se dará a conocer o se plasmará de manera completa en todos los seres humanos, no significa que debas renunciar a ella, sino que como el grano de mostaza, como la levadura, continúa permaneciendo en el Malhut Shamaim. ¿De qué manera? Haciendo la voluntad divina. Pero si quieres hacerlo de la mejor manera, entonces es en el movimiento del Mashiach, es decir, en el descendiente de David, establecido por designio divino. Es la mejor manera de plasmar el régimen, la justicia y la equidad establecida por Hashem en este mundo. Este mensaje está perenne en todos los profetas. Mijá Naví, el profeta Miqueas, le dice al pueblo de Israel: ¿qué se te ha dicho? ¿Qué se te ha dicho, oh hombre? ¿Qué es lo que es bueno? ¿Qué es lo que requiere el Eterno de ti? ¿Que le sirvas culto? No. ¿Que le des ofrendas? No. ¿Que le traigas sacrificios? No. Dice: hacer mishpat, justicia equitativa, amar hesed, el altruismo, andar humildemente con tu Elohim, humildemente, reconocer que Él es tu líder, que Él es quien te gobierna, reconoce tus límites. Exactamente el error de Adán, no reconocer sus límites, no obrar con altruismo, no obrar con justicia equitativa. Así que el llamado para implementar el Malhut Shamaim, en las palabras de Rabbi Joshua ya dijimos que eran Teshuvah u Ma'asim Tovim. Retornar a nuestra esencia y hacer obras buenas, es decir, obras trascendentales, obras que realmente transformen nuestro medio ambiente, nuestro contexto, nuestras relaciones. Recuerden que el término Tov es lo trascendental, aunque en hebreo, en español se traduce como bueno, obras buenas, realmente son obras trascendentales, que tengan significado de trascendencia. Por esto es que en Bereshit, cuando el creador culmina una creación, dice: y vio que era bueno. En otras palabras, vio que tenía sentido sentido trascendental. Lo contrario pues es Ra, lo malo. Esto es lo que no tiene continuidad, lo que carece de sentido eterno o sentido de continuidad. Este llamado
para implementar el Malchut Shamayim, Teshuvah u Ma'asim Tovim, no es nada nuevo con Yohanan y Rabbi Joshua y sus discípulos. Es el mismo planteamiento que encontramos en el Talmud en Sanedrín 97b. No basta con manifestar el reino, aceptar la soberanía, sino que hay que mostrarlo en las acciones. En Sanedrín 97b dice el texto que todas las fechas predestinadas, el contexto es las fechas predestinadas para la redención mesiánica, para que se manifieste el Rey Mashiach y se implante el Malchut Hashem en la tierra. Dice que todo esto ha pasado, ya todas las fechas han pasado. ¿Qué nos queda? Dice, lo que nos queda entonces es someternos a Teshuvah u Ma'asim Tovim. En otras palabras, si queremos, podemos ver que la manifestación del Mashiach, según este dictamen rabínico en el Talmud, el Mashiach debió de aparecer, debió de haberse manifestado en épocas anteriores. Por lo tanto, ¿qué nos queda por hacer? Teshuvah u Ma'asim Tovim. Es lo que dijimos en la conferencia cuarta, y lo repito. Hizru b'Teshuvah, si Malchut Shamayim Kerovah. Hagamos Teshuvah. ¿Para qué? ¿Para manifestar el Malchut Shamayim? No, y el Malchut Shamayim está. Hacer Teshuvah, retornar a nuestra esencia, porque el Malchut Shamayim está accesible. No para que el Malchut Shamayim esté accesible, sino que nuestra actitud ha de ser para que el Malchut Shamayim se implemente en todo el mundo, en Israel y como consecuencia en todo el mundo, es Teshuvah. Manifestar en nuestras acciones diarias, en Ma'asim Tovim, que el Malchut Shamayim es una realidad, que el Mashiach ya se manifestó, que su enseñanza está muy clara. Así que veamos algunos ejemplos más de esa misma temática, Tzelem Elohim, la capacidad de optar por lo bueno o por lo malo en la tradición de Rabbi Joshua. Ustedes saben que el Mashiach, en la tradición que transmiten los discípulos de Rabbi Joshua, el Mashiach es llamado Ben Adam, ¿cierto? En otras tradiciones de contexto mesiánico esto no sucede así. El Mashiach no se identifica como Ben Adam. Pero en la tradición de Rabbi Joshua, de manera clara, él es identificado así y él mismo se autotitula Ben Adam. ¿Por qué razón? ¿Qué significa Ben Adam? El significado usual, natural del texto Ben Adam es ser humano. Hasta nuestros días, en hebreo, el hebreo moderno, tanto Adam como Ben Adam significa ser humano. Pero literalmente significa hijo de Adán. Y es en este contexto en el cual Rabbi Joshua emplea el término Adam, porque en muchas ocasiones emplea el artículo definido, Ben Ha-Adam, el hijo de Adán. ¿Qué significa esto? ¿Por qué emplea el término Adam? Obviamente, conectando la temática de Bereshit, los primeros capítulos de Bereshit, donde se narra, donde Adán es el protagonista. Para comprender por qué Rabbi Joshua se llama el mismo Ben Adam, hijo de Adán, tenemos que tener presente toda una tradición que precede a Rabbi Joshua a sus discípulos. Encontramos en uno de los libros de los profetas, Yehezkel Anaví, Ezequiel, en el capítulo 47, donde Hashem lo llama, o sea, el profeta Yehezkel, Hashem lo llama Ben Adam, ser humano. Y esta terminología o esta expresión desde antaño fue entendida no como ser humano, como refiriéndose a Ezequiel como persona, ser humano, sino como efectivamente hijo de Adán. Y esto se muestra con simplemente leer el Targum de Yehezkel. El Targum es la traducción aramea, las traducciones más antiguas de los textos de los profetas. Hoy tenemos obviamente traducciones al inglés, al español, a demás idiomas, pero en la antigüedad las primeras traducciones eran al arameo. En el Targum Yehezkel,
La traducción del término en el capítulo 43, verso 7, Ben Adam en hebreo no es traducido como Bar Enosh, que es la traducción aramea de ser humano, Bar Enosh. En su lugar aparece la traducción Bar Adam. Ben hebreo es traducido como Bar, hijo, y Adam no es traducido, sino que se perpetúa el término Adam porque es comprendido como el nombre de alguien, de Adam, el personaje en la narrativa de Bereshit. En el mismo libro de Yehezkel, este título tiene gran significado, porque previo a ello, o sea, previo al capítulo 43, donde Yehezkel es llamado Ben Adam, el mismo autor, Yehezkel Anabí, emplea el término Adam, pero en relación a Israel, como diciendo Israel es Adam. Por ejemplo, en el capítulo 34, verso 31, Yehezkel dice Adam Atem. Ustedes son Adam, en referencia a Israel. Adam Atem. Y entonces, por eso es que leemos posteriormente en el capítulo 43, donde Yehezkel es llamado Ben Adam. ¿Hijo de quién? De Israel. Pero de un Israel que toma sobre sí la responsabilidad de Adam. Ahora Israel es concebido como Adam en el mundo. Lo que Adam no hizo, debe hacerlo Israel. Israel debe poner en práctica Tselem Elohim, pero de la manera apropiada. Elegir lo bueno en lugar del mal. También en el mismo libro de Yehezkel, en el capítulo 36, el texto dice Adam Kol Bet Israel. Toda la casa de Israel es Adam. El pueblo de Israel es Adam. La responsabilidad de Adam pasó a Israel desde la concepción de los profetas. Y todos los hijos de Israel entonces son concebidos como hijos de Adán. En este contexto podemos ver a Yoshua en su rol de Mesías siendo llamado Ben Adam. En otras palabras, Rabbi Josué es un hijo obviamente de Israel, pero un hijo de Israel que carga sobre sí el legado de Adán, que está consciente de lo que debe ejecutar Israel como ejemplo para el resto de la humanidad. No perdamos esto de vista, porque ciertamente en los libros que recibimos sobre la tradición de Rabbi Joshua, también Shaul de Tarso, en varias de sus correspondencias en lo que se conoce popularmente como Corintios, Colosenses, él usa el término para Yehoshua Tselem Elohim. Él es la imagen de Elohim. Y obviamente la terminología tiene un contexto místico judío, por lo tanto hay que tener en cuenta el contexto. Cuando Shaul dice que Yehoshua es la imagen de Elohim invisible, o sea, del Elohim invisible, quiero decir, está diciendo que en el Mashiach se está manifestando aquel arquetipo, aquella imagen sobre la cual se creó el ser humano. Recuerden que el texto de la Torah en Bereshit nos dice que Adán fue creado Beselem Elohim. El término Beselem Elohim implica que ya hay un arquetipo, ya hay una imagen sobre la cual se crea Adán. Entonces, muchas veces cuando leemos esta información, en el caso de Shaul, cuando emplea el término Ben Elohim, el Mashiach, o sea, Yehoshua en su rol de Mashiach es Ben Elohim, muchos comentaristas interpretan que lo que Shaul está diciendo es que Yehoshua mismo, que lo que Shaul está diciendo es que el Mashiach mismo es ese arquetipo. O sea, hablando de la persistencia del Mashiach, o la persistencia de Yehoshua como persona, como que en efecto Yehoshua precede la creación. Por lo tanto, Adán fue creado según Yehoshua y no viceversa. Porque Yehoshua aparentemente es el arquetipo. Y en ese contexto explican cuando Shaul dice el Mashiach es la imagen del Elohim invisible. Como que él es el arquetipo. Y realmente en esta correspondencia a las comunidades en Colosas, pues Shaul también dice que
por él, o sea, por el Mashiach, el mundo fue creado y para él y demás. Pero todo esto debe comprenderse de una manera apropiada, siguiendo el contexto en que Shaul expresa en otras de sus correspondencias o hace uso de la terminología Ben Elohim para Yehoshua, el Mashiach. Shaul también se refiere a Yehoshua como el segundo Adán o el último Adán. Obviamente sigue empleando términos de la mística judía en un contexto mesianista, obviamente, pero cuando comparamos esta terminología, el segundo Adán y el último Adán, con la terminología mencionada previamente, que el Mashiach es la imagen de Elohim, entonces parece que hay una contradicción entre ambas definiciones si definimos Selem Elohim como el arquetipo, o sea, como que el Mashiach es el arquetipo sobre el cual Adán fue creado. Porque hay una contradicción, porque el Mashiach no puede ser el arquetipo y a la vez puede ser el segundo Adán. En tal caso sería el primer Adán. Y Adán entonces sería el segundo Adán. El Mashiach no puede ser el último Adán y a la vez el arquetipo. Entonces, cuando vemos que en la tradición, en los escritos de Shaul, su enseñanza sobre el Mashiach y la conexión o el uso que hace de la terminología Selem Elohim es siguiendo el mismo patrón de Génesis. Hay un arquetipo. Este arquetipo se manifiesta en el ser humano. El Mashiach manifestó la manera apropiada de este arquetipo. O sea, el Mashiach es digno de imitar. Por lo tanto, todo lo que hace el Mashiach en el mundo de la acción, siguiendo la temática de los profetas, todo lo que hará el Mashiach, justicia, equidad y demás, es siguiendo esta imagen. O sea, el Mashiach es digno de imitar. Él no preexistió. Todo fue creado por él y para él, porque él es el objetivo de la creación. En este sentido, él, en contraste con Adán, pudo manifestar la imagen divina adecuadamente. En contraste a Adán, nunca perdamos esto de vista, porque es exactamente lo que Shaul expresa. Shaul contrasta al Mashiach con Adán. No pudiese contrastarlo si el Mashiach pues es el arquetipo. No tendría sentido alguno. ¿Cómo se puede comparar la imagen con una copia? Es imposible, no tendría sentido porque la copia sigue siendo copia. Pero cuando hay dos copias, sí se pueden comparar. Porque es posible la comparación y ver la perfección en una copia y en otra copia quizás menos perfecta, en el caso de Adán y Mashiach. Pero dado que el contexto es místico, una vez más, pues no vamos a adentrarnos más de llenos en los significados de la terminología que usa Shaul. Vamos a dejar esta temática para el momento en que en nuestras conferencias pues ya entremos a tratar los escritos de los primeros discípulos y sus significados de manera más detallada.